Maestros, buenas tardes. Miren, estamos compartiendo información de Paulo Freire y en esta ocasión, bueno, quiero compartirles un documento que elaboró Rosa María Torres de Ecuador la madrugada del día siguiente del día que falleció Paulo Freire. Y Rosa María Torres de Ecuador lo titula Los múltiples Paulo Freires. Dice que decía Paulo Freire, no me comprenden, en una entrevista que ella le hizo, Bueno, dice que Paulo Freire reclamó a sus críticos ubicar históricamente sus obras, reconocer la evolución de su pensamiento y su propia autocrítica, y que le permitieran el derecho a seguir pensando, a seguir aprendiendo y a seguir viviendo más allá de sus obras. Más allá de sus obras se refería precisamente a la educación como práctica de la libertad de 1967 y la pedagogía del oprimido de 1969. Esas dos obras, que son las más conocidas, son en las que muchos seguidores y críticos lo dejaron virtualmente suspendido. Paulo Freire en las últimas 3 décadas, Paulo Freire, el que ha muerto en Sao Paulo, Brasil, el 2 de mayo de 1997, es un freire tanto o más vivo que aquel de la década de los 60 y 70 cuando escribió esas primeras dos obras. Y dice Rosa María Torres, pero lamentablemente desconocido para muchos. Vamos a ver si es cierto que desconocido para muchos, porque cuando veamos las últimas 3 páginas o la página 7, vamos a ver por qué los múltiples Paulo Freires. Dice que el nombre de Freire evoca términos como alfabetización, concientización, educación de adultos, educación popular, educador, educando, educación bancaria, círculo de cultura, palabra generadora, tema generador, universo vocabular y universo temático, diálogo, codificación y decodificación, unidad, teoría, práctica, acción, reflexión, acción, investigación participativa, problematización, crítica, pensamiento dialéctico, transformación de la realidad, pedagogía del oprimido, cultura del silencio, invasión y liberación cultural. Esta expresión, palabra generadora, es por aquel método que usó para alfabetizar a los adultos. Era un método que consistía como en 17 palabras y dependiendo de cada palabra iban armando, iban generando todos los temas que había que tratar relacionados con esa palabra, con cada palabra de esas 17 palabras. Por eso el término palabra generadora. Algunos hablan del método o de la metodología Paulo Freire, otros de la teoría Paulo Freire, otros de la pedagogía Paulo Freire, otros de la filosofía de Paulo Freire, otros del programa Paulo Freire, otros del sistema Paulo Freire. Y dice Paulo Freire, yo no inventé ni un método, ni una teoría, ni un programa, ni un sistema, ni una pedagogía, ni una filosofía. Es la gente la que necesita ponerle nombre a las cosas. Así lo decía Paulo Freire. Así, hay quienes atribuyen como aportes originales de Freire cuestiones como el respeto al educando y a su saber, el reconocimiento de la realidad del educando como punto de partida e insumo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este punto de partida e insumo fundamental, el reconocer la realidad del educando como punto de partida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto lo relaciona Paulo Freire con Vygotsky, cuando se habla de zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. Esa parte, Paulo Freire lo relaciona con la teoría de Vygotsky. Aparte de la importancia del diálogo como un recurso pedagógico o incluso la invención de términos como praxis o concientización, esas dos palabras, praxis y concientización, se las atribuyen a Paulo Freire.
Dice, muchos han proclamado haber superado el método Freire de alfabetización, reducido por unos a un conjunto de herramientas y técnicas. Para muchos o para esos ya no es un método Pablo Freire, sino que es una técnica de la palabra generadora, o es un diálogo entre educador y educando, o una codificación y decodificación de láminas, etcétera. Pero lo degradaron y no quisieron pues continuar diciéndole método, sino una técnica. Aparte, las palabras concientización, pensamiento crítico, unidad de teoría práctica, transformación social y proyectos de liberación, entre otras, entre otras. La percepción generalizada de Freire a alguien o lo ven vinculado como alguien a la educación de adultos, alguien que creó un método de alfabetización de adultos, que enseña a leer y escribir en poco tiempo. La propia realidad, alguien propuso el diálogo de esa propia realidad, la realización horizontal y la igualdad plena entre educadores y educandos, alguien que planteó la educación eminentemente como concientización y la concientización como herramienta para la liberación de los analfabetos, de los oprimidos. Eso lo pueden revisar en la pedagogía de los oprimidos. Freire rechazó mucho esas percepciones. Freire nunca reivindicó haber creado un método. Fíjense, Freire nunca reivindicó haber creado un método. Él mismo lo negaba. Un método para enseñar a leer y escribir en particular o un método educativo en general, ni mucho menos haber elaborado una pedagogía, una teoría de la enseñanza y el aprendizaje. Insistió Pablo Freire en que su análisis y su crítica a la educación bancaria no se referían únicamente al ámbito de la educación de adultos, sino a la educación en su conjunto y más allá de eso, a la sociedad a la cual dicha educación bancaria sirve de soporte. La alfabetización de adultos fue apenas un punto de entrada que le permitió mirar críticamente la totalidad del fenómeno educativo como todo un volumen, el fenómeno educativo, y no nada más de Brasil. Bueno, empezó en Brasil, pero esto se contextualizó en toda Latinoamérica. La educación popular no se confunde ni se restringe solamente a los adultos. Lo que marca, lo que define a la educación popular no es la edad de los educandos, sino la opción política. Dice, yo a mi vez critico lo que la nueva escuela criticaba a la escuela tradicional, pero critico también el modo de producción capitalista. Aquí es donde va ampliando su visión sobre sus teorías. Yo a mi vez critico lo que la nueva escuela criticaba a la escuela tradicional, pero critico también el modo de producción del capitalista. Ahí empieza a salir el Paulo Freire político, que él se definía un Paulo Freire político, más que pedagógico, político. Dice, en numerosas oportunidades reconoció ingenuidad, subjetividad, ambigüedad y falta de claridad político-ideológica en sus primeros escritos. Y dijo, comencé a preocuparme con el uso de la palabra concientización. Y hace 5 años o más que no la uso. Eso decía en 1977. Y en 1986, él recibe de la UNESCO el premio Educación para la Paz en París, Francia. La vigencia o no de Freire. ¿Sigue vigente Pablo Freire o no sigue vigente en América Latina? Bueno, dice, de algún modo en sus planteamientos dentro del movimiento de educación popular, era un referente inevitable. Para algunos, dejar atrás a Freire y para otros, por volver a Freire, por una relectura crítica y contemporánea de su pensamiento y de su obra. Es decir, algunos leían a Freire, encontraban algo, lo volvían a leer y encontraban otra cosa. Entonces, leer y releer a Freire es una práctica que muchos han realizado para poder entender hasta dónde la teoría de Freire. Dice, en el marco de teorías, enfoques y metodologías renovadas dentro del ámbito escolar, reactivó la mención y el debate en torno a Freire y su comparación con autores como Piaget, Vygotsky o Ferreiro, debe ser Emilia Ferreiro.
Aquí, en su comparación con autores como Piaget, Vygotsky o Ferreiro, bueno, tiene mucho que ver sus teorías y sus planteamientos. Aquí yo le agregaría, aparte de Piaget, de Vygotsky o de Ferreiro, yo le agregaría a Abraham Maslow, que habla sobre la teoría humanista. Yo le agregaría a Noam Chomsky, que habla sobre su teoría de la gramática generadora. Nada más. Nada más a esos dos yo se los agregaría. Porque por ejemplo, del encuentro entre alfabetización de adultos y alfabetización infantil han empezado a emerger constataciones han empezado a emerger constataciones acerca de la proximidad entre planteamientos de Freire y planteamientos del constructivismo en torno a premisas tales como el respeto al mundo y la experiencia del educando, las visiones del aprendizaje y del proceso pedagógico, el educando como sujeto y no como objeto, la alfabetización como acto creador y como acto de conocimiento y no como apropiación de una simple técnica, la alfabetización, o el aprendizaje de la lengua escrita como un aprendizaje inseparable del contexto. El aprendizaje de la lengua escrita como un aprendizaje inseparable del contexto. Aquí es donde entra Vygotsky. Le seguimos. Freire, su presencia, su pensamiento, su influencia sobre el pensamiento de otros nunca perdió vigencia. Freire siguió vivo, siguió aprendiendo, siguió pensando y siguió escribiendo. Sus lecturas, preocupaciones y reflexiones fueron abarcando temas muy variados, amasados siempre en su obra o con su obra anterior, pero en continuo diálogo con las nuevas coyunturas y las nuevas realidades. Siempre fue relacionando aquellos primeros textos de la pedagogía del oprimido o la educación como práctica de la libertad, siempre fue encontrando algo nuevo y fue relacionándolas con las nuevas realidades. Así Freire de los 80s y sobre todo de los 90s es un Freire que se mete con temas de política, de reformas educativas, aspectos diversos del sistema escolar formal, financiamiento, currículo, pedagogía, formación docente y administración. Sus últimos libros, aquí nos dice en el texto, sus últimos libros, en particular, profesora sí, tía no, ese es un libro que hay que leer, Cartas a quien pretende enseñar, es este libro, Cartas a que pretende enseñar, trae 10 cartas en donde Paulo Freire nos da información muy importante para los maestros en cada una de sus 10 cartas, en Cartas a quien pretende enseñar. Dice, y en Pedagogía de la Autonomía, en 1997. Esta Pedagogía de la Autonomía fue dedicada enteramente a los maestros y al tema docente. Esa pedagogía de la autonomía tuvo un tiraje de 30,000 ejemplares y se vendió en R$3, aproximadamente $3, porque Paulo Freire quería asegurar su acceso masivo a los maestros. Y estamos hablando de los maestros de Brasil en ese tiempo. No se trata de un Freire esquizofrénico, se trata, que ayer dijo una cosa y que hoy dijo otra. Se trata de un solo Freire en movimiento, en estado permanente de aprendizaje y en continua superación de sí mismo. Dice, cuando se vuelve a leer a Freire, siempre se encuentra algo nuevo. Pero para encontrar algo nuevo, hay que haber avanzado uno mismo desde la última lectura. Y esto es cierto. El mismo Paulo Freire, en este caso, cuando escribe Cartas a quien pretende enseñar, él dice bien claro que constantemente tiene que recurrir a sus últimos escritos o a sus primeros escritos para ir reafirmando lo que va escribiendo en los siguientes textos. Miren, y aquí va algo sobre los múltiples Pablos Freires, y es algo que revela Rosa María Torres de Ecuador. Dice, conversando en el aeropuerto de Bombay, en la India, ella con él, dice, un joven pakistaní me revela que su decisión de hacerse maestro arrancó de haber leído un libro de Paulo Freire en la India.
Un relato de un programa de alfabetización realizado en una cárcel en Santa Lucía, debe ser en Brasil, dice, descubrimos que el método Freire se nutre de la dificultad porque las dificultades formaron una parte integral del proceso mismo. En un libro sobre descentralización educativa en la Argentina, se afirma que los consejos de escuelas creados en 1988, aquí como en México como en 1984, dice, se fundamentan en principios inspirados por Paulo Freire. La cogestión de padres, alumnos y maestros significa devolverle al pueblo hábitos de injerencia y decisión de los cuales fue desplazado en el momento de la constitución de los sistemas formales de educación. Bueno, dice que un hombre en un tren de Williamsburg a Nueva York, ese hombre lee la pedagogía del oprimido y la controladora de ese tren pregunta si es cierto que el autor de ese libro es comunista. Y el hombre le dijo que no, que Freire lo que hace es defender la justicia y el ser humano. Esto pasó en Nueva York. Una maestra de primer grado de una escuela del Ecuador cuenta que ella aplica con sus alumnos el método Paulo Freire, el cual explica consiste en que los niños digan su opinión y escriban con sus propias palabras lo que opinan, como una parte del método Paulo Freire, en Ecuador. En África, en un panel sobre alfabetización de adultos en África, se discute si el método Paulo Freire es o no adecuado para Botswana. Botswana es un pueblo. Un ponente afirma que sí, pues ayuda a concientizar en tanto incentiva el diálogo. Hay otro panelista que discrepa y dice que Freire propone cambiar toda la sociedad y la gente en las comunidades rurales tiene un ámbito limitado de pensamiento y acción. En África. Dice, en un seminario internacional sobre educación, una mujer europea dice que su hija de 8 años ha aprendido a dudar de lo que dicen los libros y de lo que le enseñan en la escuela, porque afirma que sin saberlo, su hija es una discípula de Paulo Freire. Eso pasa en un seminario internacional sobre educación. En una visita a un centro de alfabetización en un barrio marginal de El Cairo, una de las alfabetizadoras me pide si puedo enviarle un libro de Paulo Freire, de quien ha escuchado desde El Cairo, en Egipto. Dice, en una reunión sobre la Convención de los Derechos del Niño, fíjense, en una reunión sobre la Convención de los Derechos del Niño, que creo que fue antes, o no sé si antes o después de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice, un catedrático norteamericano explica que una colega suya está desarrollando un programa para atender adolescentes con problemas en una escuela pública en Estados Unidos, inspirada en el método Paulo Freire. Hasta en Estados Unidos empezaron a trabajar el método Paulo Freire en una escuela pública. En aquel tiempo, en esa entrevista o en esa visita, bueno, pues le dicen a Rosa María Torres, que se está aplicando el método Paulo Freire en esa escuela pública en Estados Unidos. El director de una escuela rural en Nepal, leyó hace mucho un libro de Paulo Freire. Aprendió que los analfabetos no son ignorantes y que merecen respeto. En Nepal. No sé si es una ciudad o la capital de la India. No sé si es la capital de la India. Sí, en África del Sur, en 1993, mucha gente se sorprendió al descubrir que Paulo Freire estaba vivo y continuaba escribiendo. En 1993, porque Paulo Freire fallece en 1997. Entonces dice, el régimen del apartheid prohibió su lectura. En África del Sur, ese régimen prohibió su lectura durante muchos años y erradicó no solo sus libros, sino a Freire mismo en África. Un programa de capacitación de maestros en Madhya Pradesh, en la India, dice haber encontrado en los escritos de Paulo Freire y en su filosofía acerca de los oprimidos
Inspiración para delinear los propios o los principios de participación y dignidad docente en que se fundamenta el programa. Muy bien, ya vamos a acabar. Una pareja de médicos japoneses dicen haber leído y disfrutado 2 libros de autores latinoamericanos. Fíjense, La pedagogía del oprimido de Pablo Freire y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En ese tiempo, 2 médicos japoneses dijeron haber leído y disfrutado 2 libros de autores latinoamericanos. La pedagogía del oprimido de Pablo Freire y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Excelente, excelente. A lo largo y ancho del planeta, cada quien fue encontrando en Freire esencialmente lo que necesitaba y lo que quería encontrar. Nadie sabrá ni podrá ponerse de acuerdo sobre qué dijo y qué no dijo Freire. Freire mismo no habría podido asumir la infinidad de freires a medida que la gente fue inventando por ahí. Lo repito, Freire mismo no habría podido asumir la infinidad de freires a medida que la gente fue inventando por ahí. ¿Es esto en definitiva, fíjense, es esto en definitiva esos múltiples Pablo Freires? ¿Es eso en definitiva lo que cruza su vida y confiere grandeza a su obra? Su mensaje de esperanza, de lucha, de perseverancia, de no resignación, de no claudicación. En vida y en muerte, Freire nos ha dejado un legado que es mucho mayor, más vigente y más duradero que cualquier teoría educativa y que cualquier método de alfabetización. Esto es muy importante, maestros, esto es muy importante. En vida y en muerte, Freire nos ha dejado un legado que es mucho mayor, más vigente y más duradero que cualquier teoría educativa y que cualquier método de alfabetización. En una comunidad de aprendizaje estamos analizando las 10 cartas de Paulo Freire, cartas a quien pretende enseñar. Pero antes de eso habrá que leer El maestro sin recetas, El maestro sin recetas y Pedagogía de los sueños posibles. Pedagogía de los sueños posibles. Son 2 textos que no deben de faltar en su biblioteca. Si les interesa la lectura de Paulo Freire, aparte, Pedagogía de la tolerancia y Pedagogía de la esperanza. Son 2 textos que no pueden faltar a quien les guste la lectura de Paulo Freire. Aparte, la pedagogía de la autonomía. Ese último texto que escribió, la pedagogía de la autonomía, ese texto no puede faltar en las bibliotecas de nosotros, porque dice aquí pedagogía de la autonomía de 1997 fue el último libro, el último libro que escribió Freire, con un tiraje de 30,000 ejemplares, vendido en 3 reales, cerca de $3, y porque se quería asegurar su acceso masivo a los maestros. Habrá que buscar pedagogía de la autonomía. No lo tengo, lo voy a buscar. Es todo, maestros, es todo. Hasta aquí la lectura del texto que escribió Rosa María Torres, los múltiples Paulo Freires, un día después del día del fallecimiento de Paulo Freire. Es todo, maestros, es todo. Buenas tardes, si se les gusta el video, compártanlo. Es muy interesante Paulo Freire. No se cansa uno de leerlo y releerlo. Buenas tardes, buenas tardes.